Yo sé que Eugenio Beltrán se comunicó con usted y está tratando de interferir en la investigación por la cual yo lo contraté. Pero yo no sé de qué me está hablando, porque yo sí seguía haciendo la investigación. De hecho, estaba por comunicarme con usted para ponerla al tanto de lo que averigüé. ¿Y? Lamentablemente, va a ser imposible dar con su hija, señora. Porque sí murió al poco tiempo de dar a luz. Y sí hubo una pareja que se llevó a una niña del hospital, pero era la hija de otra mujer. ¿Piensa que yo voy a creer lo que me está diciendo? Pues es la verdad, señora. ¿Cuánto le pagó Eugenio para que me dijera esas estupideces? Yo no sé de qué me está hablando, si yo no conozco a ningún Eugenio. ¿Cómo que no sabe de qué estamos hablando? Del padre de mi hija. ¿Y de dónde lo iba yo a conocer? Sí, está bien. Está bien, siga fingiendo demencia. ¿También quiso interferir en la otra investigación por la cual yo lo contraté? Señora, aquí estamos hablando de su hija. Y sí hubo una pareja de hispanoamericanos que se llevaron una niña del hospital, pero era la hija de otra mujer. Lamentablemente, su hija murió, como se lo participaron en aquel momento. Te lo dije. Escogiste al del pino equivocado. El que te conveniera yo. Mira, yo todavía te digo que estás a muy buen tiempo de rectificar, ¿eh? Hablas como que los del Pino son los únicos hombres del planeta. Bueno, sí, lo somos. Además, yo fui el efectivo. Y si quieres, yo te puedo seguir cumpliendo. Para empezar, ni siquiera son del Pino. ¿O crees que todavía no lo sé? ¿Cómo que no somos del Pino? ¿De qué hablas? De que Alfredo no es hijo de Alfonso del Pino, sino de un amante que tuvo tu abuela. Y ahora me quieres chorear. ¿No sabes el resultado de la prueba de ADN? El único del Pino es Eugenio Beltrán. Sinceramente, no me estoy sintiendo muy cómodo aquí en esta casa, Lisa. Tu papá lo que ha hecho es ignorarme todo el tiempo. Ni siquiera lo he visto. Él tiene muchos problemas. Sí, ya sé. Eso me lo dijo Sebastián, pero es que ni siquiera me ha llamado para saber cómo estoy. Bueno, por algo dicen que en la cama y en la cárcel es donde se ven los verdaderos amigos. Ay, ¿qué quieres que te diga, Roberto? Mi papá es así y nunca va a cambiar. Pero en unos días, cuando te quiten los puntos, ya vas a poder regresar a tu departamento. ¿Estás bien? Ay, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Quiero que te vengas conmigo. Que te quedes a mi lado para siempre. Me dicen que eres prohibido y que me olvide, que esta locura es imposible, irresponsable, incomprensible. Pero esta fuerza nos atrae y crece sola. Es indiscutible, somos imanes en polos opuestos. Sí, me siento mejor con el tequila que me diste, pero necesito más. No voy a poder sacar el día. Se te podría ir la mano y ni te cuento las consecuencias. Me valen las consecuencias. El día que pasé hoy no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Me sentía de la fregada, Miguel. Claudia, cálmate y regresa a trabajar, ¿sí? Quiero más de eso y lo quiero ya. Otro día como hoy no me pienso chutar. Deja de quejarte y vete a trabajar, Claudia. Dame lo que te pido o te vas a arrepentir. No hay ninguna muchachita drogadicta me habla de esa manera. A ver si aprendes, desgraciada. Entonces mi abuelo tuvo otro hijo. Bueno, eso es lo que Eugenio dice. En realidad no es más que un hijo de vecina, un perro sato que quiere sacar provecho de nosotros. Yo ya había oído ese nombre antes de que me internara. ¿Dónde? No sé. Pero cuando lo volví a oír se me hizo conocido. Seguramente son ideas tuyas. ¿Y Fernanda? No ¿Dónde lo sé. anda? No lo sé. ¿Quién sabe?
Creo que salió. ¿A dónde? ¿No debería estar aquí, al pendiente de ti? Me dijo que efectivamente se había enamorado de ti. Yo no le creo. Yo lo que creo es que está muy interesado en tu dinero. Y eso solo es triste. Gabriel ha estado sacando el trabajo de Roberto a la constructora ahora que no ha podido ir. Sí, pobrecito Gabriel. Encima de todo lo que le ha estado pasando, también se lo está cargando el trabajo. ¿Qué crees? Gabriel descubrió un faltante de dinero considerable. Hace un momento estuvimos hablando con Roberto de eso. ¿No sí? Pues alguna explicación tiene que haber, ¿no? Sí, sí, por supuesto que la hay. El dinero te lo dio a ti. Y en este mismo momento me vas a explicar para qué se lo pediste. Bueno, como tú no hiciste absolutamente nada para buscar a Ana, yo contraté a un agente para que lo hiciera. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que me ibas a decir que no. Ahora estás bien feliz, ¿no? Teniendo a tu hija al lado, a la hija que pensabas que había muerto. Pero te recuerdo que cuando la secuestraron, tú ni te preocupaste por ella. Porque creí que estaba prácticamente en estado vegetal. ¿Qué caso hubiera tenido pagar por alguien que no se hubiera recuperado? Ahora no vengas a tratar de justificarte, ¿eh? Fue ese médico que tú recomendaste, ese que hizo todas esas mentiras, toda esa porquería. ¿Y yo qué culpa tengo? El hecho es que yo traté de encontrarla. Evidentemente no lo conseguiste, Pues tampoco ¿no? fue mi culpa. ¿Me quieres explicar? Para no tener ningún resultado te cobraron muchísimo dinero, ¿eh? Eso es lo único que te preocupa, ¿no? El dinero. Ay, Alfredo, no seas ridículo. Ni siquiera fue tanto. Lo que pasa aquí es que tú te comportas como si fueras un pobrecito muerto de hambre. Roberto no está autorizado para usar mi dinero en nada si yo no lo autorizo. Bueno, ¿claro? Yo lo convencí. Yo hablé con él, así que tú repones el dinero y deja de quejarte. Sorpresa. Me imaginé que no habías podido quedarte sola y que por eso no llamabas. Sí, pero no puedo tardarme. Elisa no tarda en venir. Sí, ya sé que todo ha ido bien, ¿no? Sí, estoy bien y me siento cada vez mejor. Qué gusto me da, Ana, en verdad. No he podido averiguar nada todavía. Fernanda, bueno, se ha portado muy bien conmigo. Sigue jugando el papel de la pobrecita hermana Teresa de Calcuta. Es tan dulce que hasta empalaga. Ay, a veces me dan ganas de gritarle todo lo que pienso, pero ya sé que no ganaría nada. Ana, si otra vez estás confundida. No, estoy confundida. Tengo la mente más clara que nunca. De hecho, tanto me dijeron que hubo un tiempo en que sí me confundí, pero ahora ya no. ¿Sigues pensando en que Fernanda... Sí, mató a mi mamá y a Manuel. Esa mujer es una loba que navega con piel de oveja. De todas maneras, espero que no perdamos el contacto. Yo tampoco, sabes que te quiero muchísimo. Y yo a ti. Yo sé que todo fue mi culpa. Nunca debí enredarme con Alonso. Bueno, lo importante es que ahora te des cuenta del error que cometiste. Mira, y no tengo ni que preguntarte cómo están todos en tu casa con el resultado de la última prueba de ADN, ¿no? ¿Qué resultado? ¿Cómo? ¿Alfredo se los ocultó a todos o qué? Brenda, no sé de qué me estás hablando. Que tu papá no es hijo de Alfonso del Pino, pero Eugenio Beltrán sí. Y como están las cosas, obviamente Eugenio va a ganar el juicio. No creo que tu papá se libre de darle la parte que le corresponde de la herencia. ¿Sabes? La próxima semana es su cumpleaños y quiero hacerle una fiesta sorpresa. Espero que puedas ir. Sí, claro que sí. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta estás haciendo? ¿De qué? Ah, del cumpleaños de Moni. Cumple 24 el 20 de julio. Tienes... No, nada. Tienes un lunar de sangre... Muy... Ponte. Mira. Es que este tipo de lunares no son nada comunes. Y el de ustedes están exactamente iguales. Sí, igual que sean lunares no significa que tengamos algo en común. Fernanda, Eugenio. No hubo un hijo que quería.
era destruirte. Él te inventó que tu hija nació muerta, ¿cierto? Eso no es verdad, Fernando. Él no la quería y la regaló. El día más triste de mi vida fue cuando me dijiste que mi hija había muerto. Devuélveme a mi hija y déjanos tranquilas. ¿Por qué te importa tanto que Fernanda se vaya? Porque ella es una buena mujer y no se merece lo que mi papá le está haciendo. Elisa, ya te dije que esa mujer no es buena. Ana. No, Elisa, a ver. Hace 10 años me comencé a tomar las pastillas que me había recomendado el psiquiatra el que Fernanda me recomendó. Y me sentía mal, muy mal. Estaba completamente drogada. Y en ese momento fui a buscar a Fernanda a la casa de huéspedes para pedirle ayuda. Pero cuando llegué, ella no estaba. Ahí fue cuando encontré el celular que tenía unos mensajes que le había escrito un hombre. Eugenio Beltrán. Los mensajes decían que Fernanda tenía que deshacerse de mi mamá para tener el camino libre con mi papá. Y yo en ese momento llegué corriendo para advertirle, pero para ese momento ya estaba Fernanda asfixiando a mi mamá. Si te das cuenta de lo que estás diciendo. Elisa, yo no maté a mi mamá. Fue Fernanda. Fue Fernanda. Cuando me vine a dar cuenta, pasaron 10 años y mi vida era un auténtico infierno. Eugenio seguía sin conseguir lo que quería y ahí fue cuando me encontré con Mirna, una mujer que trabajaba con él y a la que le tuve un inmenso cariño. ¿Y te la encontraste aquí, en Miami? Sí. Hacía 10 años que no sabía nada de ella. Eugenio se encargó de mandarla lejos. Es más, fue ella la que me contó lo que le había hecho con mi hija. En ese momento sentí tanta rabia. El falso ídolo de barro se me vino al suelo y lo único en lo que pensé fue en matarlo. Fernanda, tú lo confrontaste. No. Le prendí fuego a su departamento. Y en la prensa dijeron que él no había sobrevivido. Entonces casi me caigo muerta cuando él volvió a aparecer. Implacable. Con una sed de venganza más grande que la que ella tenía. Ahora me entiendes. ¿Entiendes cuando te he dicho que estoy perdida en un laberinto sin salida? ¿O necesitas que te lo explique más, Emilio? Y bueno, ya que estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa, tal vez prefieras que te llame Francisco.